¿Sabes cuál es la única razón por la que estas palabras no te funcionan? Hola, soy María Amparo. Te invito a descubrir cómo el Ho'oponopono puede realmente transformar tu vida, liberarte de los conflictos y crear equilibrio en tu mundo interior. Únete y descubre cómo este proceso te conecta con la paz en tu camino hacia la armonía. Comencemos. La única razón por la que estas palabras no te funcionan es porque en Ho'oponopono no hay palabras, son códigos sagrados. Y esto marca la diferencia. Las palabras se centran en el poder del lenguaje, mientras que los códigos sagrados se enfocan en la vibración energética y en su capacidad para activar altas frecuencias e influir en la sanación, resolver bloqueos emocionales, en la manifestación de deseos, solucionar problemas específicos y en transformar tu realidad. En Ho'oponopono como en espiritualidad, los códigos sagrados se utilizan para reconectar con la fuente de la creación, o sea, la divinidad, creando un puente entre lo humano y lo divino. Y todo esto facilita la conexión con aspectos más elevados del ser y ayudan a manifestar cambios y propósitos en tu vida. Cada código sagrado, como son lo siento, perdóname, te amo y gracias, tiene una vibración energética diferente que se alinea con distintos aspectos de tu vida y del universo. La clave es la repetición y la intención con la que se usa. Un código sagrado te puede ayudar a sanar una variedad de problemas tales como, cuando hablamos de las heridas emocionales, puede liberarte de traumas, miedos y ansiedades del pasado. Si hablamos de conflictos internos, te ayudan a resolver la sensación de estar dividido entre pensamientos, creencias, emociones, deseos o valores contradictorios que te impiden tomar decisiones y que generan malestar interno y estrés, fomentando la paz interior. Voy a explicar un poco esto de sentirse uno dividido. Es como cuando tú tienes que tomar una decisión muy importante en tu vida y en tu mundo interno sientes que debes hacerlo, pero todo a tu alrededor te dice que no lo hagas y tú terminas haciéndole caso a tu mundo externo y obviamente te vas a equivocar. Cuando tú comienzas a practicar Ho'oponopono, esta vocecita interior te empieza a hablar con más fuerza, digámoslo así. Es como si subiera el volumen y tú empiezas a entrenarte, porque esto es un entrenamiento, a escucharlo. Y unas veces tomas decisiones asertivas porque escuchas esa vocecita y otras veces te niegas a hacerlo y le haces caso al mundo externo y te equivocas. A medida que continúas con este entrenamiento, empiezas a escucharte, que es lo que a nosotros se nos ha olvidado. Y no es porque se nos haya olvidado en esta encarnación, sino porque no nos lo enseñaron, sino porque hace mucho tiempo nos dividieron. Entonces, en este entrenamiento de Ho'oponopono, comenzamos nuevamente a escucharnos y hacerle caso a nuestra voz interior, a nuestra divinidad, a nuestra intuición o como tú quieras llamarlo. También se puede restablecer el equilibrio energético en el cuerpo y en la mente. Se mejora la comunicación y la armonía contigo mismo y en las relaciones interpersonales, favoreciendo la comprensión y el perdón. Se desbloquean caminos hacia la autorrealización y el crecimiento personal y espiritual. Te ayuda a liberar emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la tristeza y el resentimiento. Contribuyen a la sanación de enfermedades físicas y emocionales, al armonizar la energía del cuerpo. Atrae abundancia y oportunidades en tu vida. Y cuando se habla de abundancia es tener de todo, no solamente de dinero, porque la gente siempre piensa que cuando se habla de abundancia es solamente de lo económico. No, abundancia es tener de todo lo que necesitamos en la vida. Se superan bloqueos espirituales porque te ayudan a reconectar con la divinidad, facilitando tu crecimiento, evolución y trascendencia humana, entre otras situaciones. Al recitar un código sagrado, con certeza se activan las energías que promueven esas transformaciones positivas en las diferentes áreas de tu vida. Y esto sucede porque la energía se pone en movimiento, porque al pronunciar este código emites un sonido
que activa una vibración energética y genera una frecuencia, la cual tiene el poder de influir positivamente en tu bienestar, alineando tu energía con tus intenciones y ayudando a manifestar esos cambios deseados. Dichas vibraciones y frecuencias actúan en modo amor, lo cual hace que toda persona o situación que se impregne de esta energía amorosa se transforme. En Ho'oponopono hay un mantra que contiene los 4 códigos sagrados: lo siento, perdóname, te amo y gracias, que al recitarlo en conciencia, y esta es la clave, practicarlo y recitarlo en conciencia genera los grandes beneficios en tu vida. Pero ¿qué es recitarlo en conciencia? Es estar en presencia, estar conectado con lo que estás haciendo realmente, estar ahí en tu ser completo, no como he dicho yo en otras ocasiones, como el loro diciendo el mantra, diciendo lo siento, perdóname, te amo, pensando en otra cosa. Por eso es que nosotros no logramos transformaciones en nuestra vida, porque muy pocas veces estamos en conciencia haciendo lo que estamos haciendo. Un mantra es un cántico que se repite suavemente para enfocar la mente, invocar la divinidad y llegar a un estado de paz y conexión interior. Cada persona debería tener, todo el mundo tiene dispositivos celulares, pues la mayoría, no voy a generalizar tampoco, pero la mayoría de las personas tiene algún dispositivo electrónico donde con su propia voz puede grabar este cántico. Así no tenga música, maravilloso si le puede colocar música, hay mucha música gratuita en internet, le puede colocar una musiquita que resuene con él o una música binaural y con su propia voz cantarlo lentamente, al ritmo y a la velocidad que él quiera, pero en conciencia. Y luego escucharlo. Cada vez que lo quiera escuchar, colocarse unos audífonos y escucharlo y escucharlo. Y esto va generando cambios internos. Puede parecer una fantasía, pero funciona. Los reto para que lo hagan. Y también les digo, porque cuando nosotros hacemos estas cosas, ¿por qué la música influye tanto en las personas? Porque nosotros no lo aprendemos de memoria, pero cuando lo recitamos, decimos cualquier canción, desde esa conexión con la letra de la misma, esas cosas empiezan a pasar en nuestra vida, porque hay un movimiento de energía. Recordemos que el universo se expresa en frecuencias energéticas y nosotros somos energía. Solo tenemos que moverla y activarla para ver esos resultados. La función de los códigos sagrados es limpiar, borrar, liberar y transmutar todas las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos que hemos generado desde nuestra primera encarnación hasta la presente, lo cual significa que con esto limpiamos nuestro karma. Miren cómo estos 4 códigos tan sencillos, todo lo que hacen, todo el impacto que generan en nuestra vida, presente y pasada. Cuando la comunidad cajuna creó el Ho'oponopono, lo hicieron con la intención de unificarnos con la naturaleza y practicar el Ho'oponopono en pequeños grupos. Y son esos códigos los que ellos han utilizado cuando experimentan situaciones difíciles como duelos, guerras, entre otras situaciones difíciles para ellos. Ellos no utilizan esas palabras gatillo, ellos utilizan los códigos sagrados propios de su comunidad, como lo hacen otras comunidades ancestrales, a lo cual Morna le adicionó al sistema la libertad de hacerlo como una experiencia personalizada entre el ser humano y su divinidad. Esta es una gran diferencia que Morna marcó con el Ho'oponopono. El Ho'oponopono nació para hacerlo en grupos pequeños. Morna, al crear el sistema, lo hizo como una experiencia personalizada porque la gente no tenía tiempo de reunirse para realizar estos rituales, digamos, chamánicos para poderse sanar. Y ella lo hizo así para que nosotros pudiéramos acceder a esta información ancestral. En nosotros está si lo utilizamos, si nos sanamos a través de ello.
Yo te animo para que inicies este camino personal de sanación y de transformación interna. Por eso en la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si consideras que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.